Son las 10 de la mañana. Tengo un paciente agendado. La clínica está lista, yo estoy lista, mi cabeza ya está en modo fisio. Yo soy de las fisios que casi casi sueña con sus pacientes. O sea, la noche anterior visualizo el día por venir, recuerdo qué pacientes tengo y por qué vienen y preparo más o menos mentalmente la sesión, como en dónde nos quedamos la última vez, qué nos falta hacer, qué actividades vamos a hacer, qué ejercicios, etcétera. Y justo es cuando ya lo tengo todo listo en mi cabeza, cuando solo faltan unos minutos antes de la consulta, que llega el famosísimo mensaje. Hola, ya casi llego, estoy a unos minutos. Ya casi llego. Tres palabras que en 8 meses viviendo en México me han enseñado más sobre mí misma que 7 años de universidad. Francia y México. Dos países que no se parecen en nada. Bueno, casi. Los dos creen tener la mejor cocina del mundo. Los dos tienen un ego descomunal. Y los dos se creen un montón de cosas completamente falsas del otro. Hola, yo soy Ana, fisioterapeuta francesa caída en México. Y cada semana desmontamos un cliché, excavamos un malentendido, pisamos donde duele un poco. Aquí te voy a contar el choque. No el choque traumático, el que te da risa, el que también te hace pensar, pero sobre todo, el que te da risa. Bienvenido a Ahorita, un episodio a la vez, sin apurarse. Ahorita lo hacemos. Hoy hablamos de trabajo, de lo que significa construir algo propio en un país que no es el tuyo, de la libertad que eso da y del vértigo que también da, y de cómo México me está enseñando a la fuerza y con cariño a soltar el control que he domesticado toda mi vida. Para entender lo que vivo aquí, hay que entender de dónde vengo. Estudié y trabajé en Francia y en Bélgica. En Francia estudié biología, 3 años. No me preguntas por qué, no tengo idea. Más que, pues me gusta estudiar y me interesa aprender nuevas cosas. Y pues tocaba que sea biología. Después de estudiar biología en Francia, me vine de viaje a México, conocí a mi pareja y todo esto, y me regresé a Bélgica a estudiar fisio. Y luego, después de la carrera, trabajé unos meses en Bélgica en una clínica de allá. Y en Europa, trabajar como fisio dentro del sistema de salud es algo muy estructurado, muy predecible. Básicamente, terminas tu carrera y es muy probable que en uno de los lugares en los cuales hiciste prácticas te hayan ofrecido un trabajo o unas oportunidades, por lo menos, algo. Y entonces, pues de ahí es simple, entre comillas, porque una vez que ya pasas todos los trámites administrativos para estar en orden ante la ley y que logras negociar la retrocesión más baja posible, que allá suele ser entre 25 y 30% de los ingresos que haces, pues básicamente es ganar experiencia con los pacientes que la clínica te pasa o la paciente la que logras construirte. Y obviamente por ahí vas a capacitarte más, especializarte en las áreas que más te gustan y ojalá en algún punto convertirte en un aficio excepcional en tu área. Pero aunque no estuvieras tratando de mejorarte porque no sé, solo buscas ahorrar por el sueño de tu vida que no es ser fisio aparentemente, vas a tener pacientes y muchos. Y hasta puede que haya listas de espera. Siempre me ha parecido chistoso esto de las listas de espera en tema salud. Imagínate, te rompes una pierna, vas a emergencia y te dicen, sí, espérate un par de meses que la lista de espera está ya llena. Está loco, ¿no? Bueno, pues por lo menos en Bélgica, en donde trabajaba, sí había listas. Y yo salía de la universidad, entonces pues claro que no era la mejor fisio del mundo. Tenía y
pues sinceramente sigo teniendo mucho que aprender, pero claro que tengo más experiencia que hace un año y voy a seguir mejorándome. El punto es que en Bélgica y en Francia puede ser un oficio medio X y tener pacientes todo el tiempo. Pero me vas a decir, oye, ¿por qué? Pues porque en Bélgica, por ejemplo, los pacientes no pagan directamente de su bolsillo, pasan por el seguro social, lo cual significa que tú, como profesional, recibes un honorario fijo por sesión. No mucho, honestamente, después de que los impuestos te quitan casi la mitad, pero por lo menos seguro. Siempre llega. El sistema paga aunque el paciente no venga, aunque llegue tarde, aunque cancele. Con tal que tú registres que estaba agendado, puedes cobrarlo. Aunque no des la terapia porque al final el paciente no vino. Y las sesiones. Atención. Una sesión de fisioterapia ya duran entre 25 y 30 minutos. Y sí, el gobierno es el que pone estas reglas. 30 minutos para hacer fisioterapia de verdad, para valorar, tratar, educar al paciente y mandarlo a su casa con ejercicios. 30 minutos en los que tienes que ser eficiente, rápida y rezar para que el paciente no llegue tarde, porque entonces ya no hay nada que hacer. Me ha pasado alguna vez que el paciente llegó con 15 minutos de retraso. Ahora, pensándolo, siento que tenía algunos superpoderes en esta época para lograr hacer algo en esos 15 minutos que me quedaban. Hoy en día, con una hora, a veces me cuesta hacer todo lo que quiero hacer. Y me pasa seguido que pues la sesión me dure hora y media. ¿Por qué? Porque me paso, porque quiero dar lo máximo al paciente y pues porque siempre hay más que enseñar, más que hacer, más que decir, ya sabes. Pero bueno, todo esto para decir que allá es un sistema que te da seguridad, pero que también te pone límites enormes sobre cómo puedes ejercer tu profesión. Entonces tiene esos dos lados de qué bien porque al final del día gané tanto, pero a la vez realizo que pues con solo 30 minutos es imposible mejorarte realmente. Es muy fácil entrar en una rutina en la cual haces las mismas cosas con muchos pacientes porque no te da tiempo probar nuevas cosas, nuevas técnicas o ni siquiera hacer una valoración profunda y te quedas siendo un oficio pues medio X. Y luego de esto está el tema administrativo. Ya ves que en Europa nos gusta muchísimo todo lo que es administrativo. En Francia existe algo que se llama l'URSSAF, que es básicamente el organismo que recauda las cotizaciones sociales de los autónomos. Cada mes declaras tus ingresos. Cada mes pagas un porcentaje. Hay formularios, plazos, actualizaciones, correcciones. Hay meses en que sientes que trabajas para el Estado y el Estado te da las gracias con un formulario más. No es que sea malo, es que es pesado. Es un sistema construido para protegerte, sí. Tienes seguro médico, tienes jubilación, tienes baja por enfermedad, pero tienes un costo en tiempo, en energía, en papeleo. Y todo eso existía allá. Y yo lo conocía. Era mi realidad normal. Y aprendí a amarlo. Bueno, no amarlo, pero por lo menos a acostumbrarme a él y aprendí todos sus códigos, sus formularios. Ya me sentía toda una pro en administración. Luego me vine a vivir a México. Y aquí en México es como la libertad que te da vertigo. Aquí la primera sorpresa fue esta. Puedo empezar a trabajar y ya. Así, sin tramitar nada durante meses, sin esperar una aprobación, sin formularios en tríplica, con mucha más informalidad en el sistema. O bueno, no es que fuera legal todo esto, ¿no? Pero hay más laxitud en cuanto a los procesos administrativos. Oficialmente, obviamente que necesitas tu visa, tu título revalidado, tu cédula profesional, tu RFC y todo eso, ¿no? Para pagar tus impuestos como una ciudadana ejemplar. Pero en realidad es mucho más fácil en México poder trabajar sin pasar por todo esto. Sobre todo cuando en un inicio no es como si ganabas millones, ¿no? Entonces puedes pasar medio desaparecida. Y la razón es porque en México una gran parte de la población tiene trabajos inoficiales. ¿Ves que tu vecina abrió la puerta de su garage y empezó a vender su ropa? Pues ahí lo tienes.
Ella es vendedora inoficial. Tu vecino empezó a compartir sus tacos a la hora del almuerzo y pide unos 50 pesos en cambio. Ahí lo tienes, taquero inoficial. Al final, muchos tienen un trabajo oficial y como tres o cuatro otros al lado, que no a fuerza es oficial, pero porque así funciona en México. Porque la verdad es que con tu trabajo oficial y un sueldo mínimo, no te da lo suficiente para poder vivir y mantener a tu familia. Entonces la gente tiene más trabajos. Por eso cuando llegué yo a México, y a diferencia de muchos migrantes que llegan a Bélgica o a Francia, pude luego empezar a trabajar. A veces como masajista, otras como mesera, otra como maestra de francés para niños, pero también como fisioterapeuta. Obviamente que también empecé los trámites para estar en orden con México, ya que no me pienso regresar a Europa pronto. Pero ya saben cuánto se tardan los trámites. Y sí, poder empezar a trabajar y a generar algo de dinero desde el principio se siente increíble. Una ligereza que en Europa no existe. Nadie te está pidiendo papeles cada mes, nadie te manda recordatorios de declaración. Hay una flexibilidad real en cómo puedes construir tu práctica. Los horarios, los precios, el formato de las sesiones, todo lo haces a tu medida, en tus tiempos, con tus reglas. Y está muy cool porque aquí la base de las sesiones duran una hora, a veces hora y media, como te decía, pero porque yo me paso. Normalmente es una hora. Puedo hacer fisioterapia de verdad. Puedo valorar con calma, tratar en profundidad, explicarle al paciente lo que está pasando en su cuerpo. Eso, viniendo de las sesiones de 30 minutos de Bélgica, se siente como un regalo. Pero, ahí siempre hay un pero, ¿verdad? La informalidad que te da esta libertad es la misma que te quita el piso bajo los pies. Y aquí llegamos a la parte 3. Este ya casi llegó y otras frases que me cambiaron la vida aquí en México. Déjame contarte cómo es un día de trabajo aquí, con total honestidad. Tengo un paciente agendado a las 10. A las 10:05 le escribo, hola, ¿sí vienes hoy? Y me responde, sí, ya casi llegó. Y a las 10:20 llega. Ahora bien, ¿qué hago yo? Porque ese paciente pagó por una hora de sesión y mi ética me dice que le debo esa hora. Entonces le doy la hora completa y me retraso con el siguiente y con el siguiente. Y a veces, para las 2 de la tarde, todo mi horario se ha corrido media hora y yo estoy aquí intentando no perder la calma ni la sonrisa. Y eso es cuando sí llegan, porque también hay días en que no llegan y no avisan. Y esto me saca de onda. En francés lo llamaba PVPP, que significa literal pas venu, pas prévenu, que no vino y no avisó. En estas ocasiones ahí sí podíamos cobrar. Acá, pues como te pagan la sesión cuando están, si no vienen, no puedes cobrar. Una vez me ha pasado recibir un mensaje a las 9:58 que dice, oye, es que tuve un accidente en moto, no voy a poder ir. Y ahí, claro, le digo que se cuide, que no se preocupe, que reagendamos cuando esté bien y todo, ¿no? Porque imagínate, pobre. ¿Qué más vas a decir cuando alguien tuvo un accidente? Pero también me ha pasado recibir, no, es que tuve que llevar a mis hijos y al final llegué tarde y pues ya no voy a poder ir. O también a veces simplemente nada, silencio total. Y yo aquí en la clínica, con esa hora bloqueada en mi agenda, sin paciente, sin pago y con la sensación rara de estar parada en el andén viendo pasar el tren. Y como te decía, en Europa eso no pasaba, o pasaba mucho menos, porque el sistema de seguros crea una responsabilidad diferente. El paciente tiene más compromiso porque su médico se lo indicó, porque el sistema lo cubre, porque hay un protocolo detrás. Y cuando sí pasaba que el paciente no venía, porque pues obviamente también a veces llegaba a pasar, no importaba tanto porque aún así podías cobrar la sesión. O sea, una sesión agendada y no cancelada 24 horas antes mínimo, la puedes cobrar. Y obviamente respetando tu ética y así. La verdad es que yo les daba una chance con una excusa real, hasta a veces dos. Y si seguía pasando, ahora sí, cobraba, sesión dada o no. Aquí el paciente viene porque lo necesita y sí puede pagar.
Y si ese día no puede o no quiere o simplemente se le olvidó, no hay red que lo atrape. En México ya sabes la eficacia del seguro social y de sus tiempos, lo cual significa que realmente los que me llegan a consulta son los que pagan sin esperar el seguro. En Francia y Bélgica, como los pacientes pagan únicamente un porcentaje chiquito de la sesión, les importa poco perdérsela, ya que pagan 6 euros la consulta, que son como 120 pesos. Pero hay algo más que me pesa y es más profundo que los retrasos. Hace unas semanas empecé a atender a un chico con una fractura bimaleolar. Se rompió el tobillo, los dos huesos. Le pusieron placas y tornillo y todo. Y llegó a verme 3 semanas después de la cirugía. El chico me llegó con su bota y andando con muletas, pues la cirugía era muy reciente. Llevamos ya 10 sesiones, que son las que le recetó su médica, y el chico todavía camina con muletas. Todavía no apoya bien el pie, todavía no empezamos a trabajar la marcha sin ayuda. Estamos en la mitad del camino, no al final. Y la semana pasada, su mamá, que aunque el chico tenga 32 años, viene a todas las sesiones con él, me pregunta, ¿todavía tenemos que seguir viniendo? Y me dio risa porque, bueno, me dio risa interna, obviamente no le reía la cara, pero me dio risa porque su hijo sigue andando con muletas. Ya sin la muta ya empezamos a apoyar, a hacer fortalecimiento más específico, pero no puede caminar sin muletas. Y me pregunta si ya pueden dejar de venir. Y yo así de, pues, ¿qué creen? Y a la vez me rompe un poco el corazón porque detrás de esta pregunta no hay flojera, hay economía. Hay una familia que está calculando si puede costear otra ronda de sesiones. Hay una realidad muy concreta de que cada visita es dinero real que sale de una cuenta real. Y yo tengo que encontrar la manera de decirle, sí, necesitan seguir, no porque yo quiera cobrar más, sino porque su tobillo todavía no está listo para mandarle de vuelta a jugar fútbol. Y si lo mando ahora, en 3 meses, regresa con una lesión peor. Y por ejemplo, esta clase de conversación en Europa la tenía muy diferente, porque el paciente no estaba pensando en el costo de cada sesión. El sistema lo cubría. Aquí, cada vez que le digo, necesitamos otra sesión, siento que tengo que justificarlo 2 veces, una médicamente y otra humanamente. Y eso me ha hecho mejor fisio, más clara, más honesta, más directa sobre por qué hago lo que hago. Y también me enseñó mucho a aprender a cobrar, pero ahorita lo hablamos. No sé si en otro capítulo te lo dije, pero también doy clases de entrenamiento funcional casi todos los días y los alumnos se inscriben cuando publico el horario de la semana. Yo preparo la clase según cuántos van a venir, el material que necesitaré, la estructura, la intensidad y entonces llega el día y pues ya sabes, unos llegan a tiempo, otros llegan 15 minutos tarde, alguno llega 20 minutos tarde y yo estoy ahí calculando en tiempo real. Bueno, ¿los espero 5 minutos más o no? ¿Empiezo ya y el que llegue tarde se incorpora? ¿O qué hago? También a veces no llegan a la hora nadie. Entonces estoy ahí con toda la sala preparada, mis mancuernas, mis ligas, mis tapetes, todo, y estoy sola. Y todos llegan como 15 minutos tarde. Y es como, bueno. Y otra vez entra mi ética de, pues, les prometí una clase de 1 hora de funcional, voy a cobrar una clase de 1 hora de funcional, entonces pues les tengo que dar 1 hora. Entonces, adivina qué, me retraso un 15 minutos más, cuando pues al final de cuentas yo estaba aquí, ya sabes, entonces está incómodo. También está incómodo lograr cobrar la hora completa cuando pues faltaron 20 minutos. Aunque no fuera mi culpa, aunque estuviera yo aquí puntual y aunque haya preparado todo, es incómodo pedirle el dinero de la hora completa cuando llegaron tarde y no les di la hora completa. Por eso o intento dar la hora completa o les quito un poco del precio. Pero está terrible, porque está mal. Esto es mi lado emprendedora que todavía no es madura, ya sabes, como que todavía no sé cobrar bien. Pero bueno, estoy aprendiéndolo, de verdad, internalizando, poniéndolo en práctica sin sentirme una impostora. Y me está tomando tiempo, pero ahí voy, poco a poco.
porque al principio me costaba mucho, mucho trabajo cobrar. Como que realmente nunca tuve que hacerlo mucho antes, porque la mayoría de los pacientes que atendía en Bélgica pagaban bien poco. Y obviamente no es lo mismo cobrar 2 € a cobrar 30 o 40. Y menos cuando sabes que la familia no es la millonaria, ya sabes. Ahora, si dejaba a mi lado bien francés hablar, te podría contar todo esto con una queja tremenda, como la historia de una francesa que llega a México y no entiende por qué nadie llega a tiempo y por qué todo es tan incierto, porque mi horario cambia siempre al último minuto y porque es absolutamente imposible decirte hoy si tengo libre mañana por la tarde, porque de hoy a mañana todo puede cambiar. Pero el chiste no es esto. El chiste es reconocer lo bueno de todo esto. Reconocer que México me está cambiando por dentro, de una forma tan inesperada como el paciente que sí llega a tiempo. Lo que México me está enseñando a la fuerza, con paciencia y a veces con un mensaje de WhatsApp a las 10:18, es que no puedo controlar todo y que intentarlo me cuesta más energía de la que vale. En Europa, el sistema me daba una ilusión de control. Horarios fijos, pagos garantizados, protocolos claros, y dentro de esta estructura yo construí una manera de trabajar muy rígida, muy ordenada, muy predecible, hasta llegué en un punto en el cual me aburría a mí misma. Aquí no existe esta estructura y al principio me frustraba enormemente. Al principio, cada cancelación de último minuto era una pequeña derrota personal. Cada retraso, una falta de respeto. Y también mucha inestabilidad para mí. Ahora, con el tiempo, lo logro ver diferente. No porque haya bajado mis estándares, sino porque entendí que la incertidumbre no es personal. Es el contexto, es cómo funciona esto aquí. Y resistirme a eso no cambia nada, solo me agota y acabo el final del día así muerta de cansancio. Al revés, lo que sí puedo hacer es lograr poner mis límites de manera clara, comunicar mis límites con calma y luego soltar. Si llegaste tarde, te atiendo el tiempo que queda, pero te cobro la hora porque yo estaba aquí. Y si no viniste, te reagendo, pero aprendo a no guardarme este espacio 2 veces para el mismo tema. Si el paciente no puede costear 10 sesiones más, buscamos juntos qué sí puede hacer, qué ejercicios puede llevar a casa, cómo seguir avanzando dentro de lo posible. Es como yo hago un paso hacia ti y tú haces un paso hacia mí y nos logramos encontrar. Y al final creo que México me está enseñando a ser empresaria, no solo en el sentido de los números y los horarios, sino en el sentido más real, a confiar en lo que ofrezco, a cobrar sin disculparme y a entender que soltar el control no es rendirse. Es quizás la lección más difícil que me ha dado este país. Y también en el fondo una de las más bonitas. ¿Y tú? ¿Has tenido que aprender a soltar algo en tu trabajo? Un sistema, una expectativa, una manera de hacer las cosas que creías que era la única correcta. Cuéntame. Me encuentras en Instagram, @MexicSauvage, y si tienes un paciente que ya casi llega, mándame un mensajito para solidaridad entre los que esperamos. Ahorita nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.